El informe regresó a las 4:41 con una respuesta que nunca había recibido durante esa guerra. El contraalmirante Carver lo había leído personalmente y la formación estaba ahora en alerta máxima y ella debía continuar la recolección y actualizar su estimación de posición de forma continua hasta nuevo aviso. 3 horas y 3 minutos. Ese era el margen entre el momento en que Carver leyó el informe y el momento en que el misil abandonó el túnel. El mayor aviso que la formación había recibido para cualquier arma individual en 60 días de combate sostenido. 3 horas y 3 minutos para construir la mejor defensa posible contra el último misil que Irán dispararía jamás. 3 horas y 3 minutos no fueron suficientes. No porque la formación fallara, no porque la tripulación hiciera algo mal. Porque el misil que salió del túnel a las 7:44 no era el mismo sistema que el portaaviones había enfrentado antes. Irán había pasado 3 semanas después del último enfrentamiento con ese modelo de misil estudiando exactamente cómo había sido derrotado y rediseñando la arquitectura que había hecho posible esa derrota. La vulnerabilidad del enlace de datos que había permitido que un engaño de guiado funcionara, eliminada. El patrón de corrección terminal que un sistema de control de fuego suficientemente preparado podía anticipar parcialmente, aleatorizado más allá del rango de cualquier anticipación. La versión que salió del túnel a las 7:44 había sido construida específicamente para ser la respuesta a cada solución que el portaaviones había encontrado para la versión anterior. El brigadier general había estado sentado en ese túnel durante 60 días. No había estado inactivo. El sistema de control de fuego comenzó a construir soluciones de intercepción en el momento en que el contacto apareció en el radar a las 7:44. 240 metros. La diferencia entre un impacto y la nada, cubiertos en el tiempo que tarda un parpadeo. El segundo interceptor había estado construyendo sobre una solución actualizada desde el momento en que disparó el primero. Mejor geometría, ventana de predicción más ajustada. El ordenador de control de fuego haciendo todo lo que había sido diseñado para hacer contra un contacto para el que había sido diseñado. El interceptor ascendió y giró y descendió hacia su punto asignado. El misil corrigió de nuevo 190 metros. Otra detonación en el aire que ya no contenía el objetivo. 2 interceptores gastados, el contacto todavía descendiendo, el centro de información de combate ejecutando cálculos contra un arma que acababa de demostrar 2 veces que los cálculos no importaban. El tercer interceptor fue lanzado a las 7:47 con la solución más ajustada que el sistema Égida podía producir. La sección de la ojiva golpeó el aire 240 metros sobre la cubierta de vuelo del portaaviones a las 7:48 con 21 segundos. No la cubierta. 240 metros sobre ella, girando. La secuencia de iniciación diseñada para un impacto perpendicular de morro hacia abajo, disparándose en cambio en una geometría oblicua de tumbo. Iniciación parcial. No la liberación completa de los 1.500 kilogramos, no la detonación completa que el brigadier general había estado preservando durante 60 días. Una parcial a 240 metros directamente sobre la cubierta de vuelo del portaaviones más poderoso del mundo. La onda de choque alcanzó la cubierta de vuelo 0,04 segundos después de la iniciación. Todo lo que había en la cubierta y que no estaba asegurado se levantó simultáneamente. Cada minuto de las 3 horas y 13 minutos entre su primer informe y el lanzamiento del misil, había estado recolectando la señal de calibración, no solo rastreándola, sino analizando el patrón de reflexión que generaba en el terreno montañoso que rodeaba su fuente. Una transmisión que se origina desde el interior de un túnel se propaga hacia el exterior a través de la entrada del túnel y se refleja en las características del terreno que lo rodea en ángulos determinados por la geometría de la entrada y las paredes de roca circundantes. Esas reflexiones llegan a un sensor de recolección con ligeros retrasos y ligeros desplazamientos de frecuencia distintos a los de la transmisión directa. El patrón de retrasos y desplazamientos de frecuencia es único para un punto de origen de transmisión específico. Con suficiente tiempo de recolección se resuelve en una posición. Había estado construyendo esa resolución desde las 4:31,
actualizándola con cada transmisión que generaba la señal de calibración, refinándola con cada minuto adicional de datos. A las 6 tenía la entrada del túnel localizada dentro de un radio de 40 metros. A las 7, dentro de 19 metros. A las 7:44, cuando el misil fue lanzado y la señal cesó, tenía 3 horas y 13 minutos de datos de recolección y una localización precisa con un margen de error de 8 metros. La solución de blanco más precisa, producida en 60 días de guerra, construida a partir de un patrón de reflexión en una pared de montaña. La transmitió a las 7:49. El contraalmirante Carver miró las coordenadas en su pantalla. Las miró durante un tiempo largo, más de lo que había mirado cualquier dato de objetivo en 60 días de guerra. Luego miró el informe de daños que seguía compilándose desde los compartimentos inferiores.